Buenos días, jóvenes del sexto año básico. Les damos la bienvenida a esta clase número 3 del mes de mayo de lenguaje y comunicación. En ella vamos a trabajar en la guía número 3 precisamente. Así que estamos acá también con el teacher y la tía Titi para que nos saluden. Ya, tía Titi, salude nomás. No se le escucha, tía Titi. Tía Titi está mudo. Ahora sí. Ya. Buenos Ahora días sí, a tía Titi. todos. Que tengamos una excelente jornada el día de hoy. Gracias, tía Titi. Bueno, chicos, en nombre del Departamento de Inglés, conformado por mí, y del lenguaje, obviamente, les doy la bienvenida a esta clase de lenguaje número 3, hoy día 18 de mayo del 2021. Vamos a comenzar de inmediato. Recuerden de activar sus cámaras, chicos, porque es parte de la pauta. Recuerden participar en clases, opinar, actuar. Ya es súper importante, y también la puntualidad para que lo tengan en cuenta para las siguientes clases. Ya todo eso son aspectos a evaluar. Ya, así También, que chicos, también, disculpe, teacher, también dale, cuidar, chicos, del sonido ambiental que se pueda generar en las casas, sobre todo ahí pedirle apoyo a los papás para que en este momento sea un momento solamente de aprendizaje, sin televisión, ojalá sin hermanitos chicos por ahí, y que puedan siempre estar el 100% del tiempo concentrados en lo que vamos a hacer. Exacto, tía Paula. Así que, chicos, nada más darles mucho ánimo para esta semana, que sea una linda semana, una semana más cortita. Así que eso debiera motivarlos más, con mucha energía, para participar en la clase de hoy. Bueno, como ven en pantalla ahí, dice clase tercera de mayo de lenguaje. Ahí vamos a poner en los objetivos de aprendizaje que ustedes ven en pantalla. ¿Puede ampliarla Relacionado más? ¿Puede la más ampliarla grande, tía. más? Sí, Por supuesto. pantalla Ahí completa. sí. Ahí está apareciendo a continuación en vuestras pantallas. Ahí sí, creo que está todo. Ya, bueno, dice analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión, el desarrollo de la historia, actitudes, reacciones, describir el ambiente y las costumbres, interpretar el lenguaje figurado en el texto, expresar opiniones. Ya, esos son los objetivos, digamos, principales que se tratan, digamos, dentro de esta clase. Tía Paula, no sé si usted quiere agregar algo. Sí, ese es el objetivo de aprendizaje, chiquillos, es el que está priorizado a nivel nacional. Todos los niños de sexto año básico a nivel nacional están viendo este objetivo. Entonces, este es como el general que les digo yo. Y ahora vendría el objetivo ya, me parece que es la actitud. Para que nosotros podamos cumplir este objetivo, viene una actitud, que es, por ejemplo, dice demostrar interés y una actitud activa frente a la lectura, orientada al disfrute de la misma y a la valoración del conocimiento que se pueda obtener a partir de ella. O sea, llegar a la clase con esas ganas de poder leer, de poder aprender, de poder extraer los conocimientos necesarios para poder adquirir los aprendizajes que el objetivo de aprendizaje nos sugiere. Y sobre todo, chicos, demostrar interés, disposición a compartir las ideas, que ahí entra mucho que ver y tiene mucho que ver con la participación en la que ustedes tienen, compartir esas ideas y las experiencias y sobre todo las opiniones, que es lo que nosotros vamos generando y esperando en el segundo ciclo básico, ya esa opinión crítica, ese juicio de valor que es propio de cada uno. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Qué? Hoy, teacher, hoy día. Miren, fíjense ese cuadradito. Esto tenía que venir listo, chicos, de la casa. Echito. 18. Perdón. Espérate, tía, que se voló. Ahí volvió el pajarito. ¡Ay, el Ahí pajarito! Sí. Se había volado. Este es el día de hoy, 18 de mayo del 2021, y el objetivo de la clase sería empatizar con el personaje principal de la historia, basándose en sus sentimientos descritos o infiriendo del texto las costumbres descritas en el relato y su contexto social e histórico. ¿Ya? ¿Quién sabe lo que es empatizar? ¿A quién le suena esa palabra, empatía? Chicos, opinen. A compartir. Ponerse en el otro. En la parte del otro. Ponerse en la parte. Ponerse, claro, muy bien, ponerse en el lugar del otro, poder entender cómo el otro se está sintiendo, cómo el otro tal vez reacciona, por qué reacciona de esa forma. Entonces hoy día nosotros en el objetivo de hoy, lo que vamos a trabajar en esta clase, es en eso, en empatizar
con ese personaje principal de la historia que es el ogro. ¿Por qué el ogro actúa de esa manera? ¿Por qué el ogro se siente de esa manera? Si hay algo en su entorno que lo influencia para ser como él es, ¿ya? Teacher, no podemos esperar a que escriban, ¿ya? ¿Quién hizo este objetivo? Adelanta la diapo, Yo. teacher. Estoy Yo, tía. listo. Sí, chicos, se les dijo en la clase anterior, chicos, que tienen que venir con el objetivo listo. Tía Paula, ¿usted sabe quién es Adelanta, teacher. Javiera Valentina? No, teacher. Si no se Es la identifica, elimínala nomás. Es la Fernanda Núñez. Ah, ya. Chicos, les ruego por favor prender las cámaras porque si no me da la impresión que Exacto. están interactuando con solamente un computador y la idea es ver sus rostros, ver sus reacciones también. Ya, es la El Fernanda. ¿Cuál es la guía? El La Jefferson tres. tiene problemas de conectividad, por eso a veces apaga, enciende la cámara, ¿ya? Ya, Y lo otro entonces, que no, José Jefferson. José Tomás de mi grupo anda en el doctor con exámenes hoy. Ah, ya, está justificado entonces. Sí. Ya, José Tomás. entonces tenemos a Fernanda Núñez, te voy a renombrar ahí para poder identificarte mejor. Ya, hello Ignacia, te damos la bienvenida también. Ya chicos, entonces empatizar con el personaje principal de la historia basándose en sus sentimientos, las costumbres en el relato y el contexto social. Ya, ese es el objetivo que vamos a tener en esta clase que ustedes ya lo tienen más que anotado, lo traen listo. Ven, así Avance, ganamos tiempo teacher, también. avance. Vamos avanzando así, pero rápidamente. Fíjense ahí, Dice, chicos, en la actividad 1, dale. fíjense ahí, dice, transcribe este contenido en el cuaderno de lenguaje. Ya, como nosotros también hacemos y escribimos para preparar nuestra asignatura, el objetivo también siempre deben fijarse si en alguna actividad, generalmente la 1, tiene usted que transcribir algún contenido. ¿Alguien me puede decir si había que transcribir algo? Niños, ¿había Aló. que transcribir algún contenido? ¿De los Revisen sus que guías. tienen el objetivo? No, en la actividad 1. Vea dónde vamos en actividad 1, vamos ya. ¿Había que transcribir? Sí. Ya. ¿Quién lo hizo? La gente que lo hizo le va a avisar al teacher, por favor, avísenle vía WhatsApp, vía chat, quiénes lo hicieron, porque los que lo hicieron van a ir ganando puntitos porque eso es responsabilidad de que ustedes hayan preparado su clase. Usted no puede llegar a la clase, chicos, preguntando, ¿qué nos toca hoy día? ¿Cuál es la guía que nos toca hoy día? Se supone que usted preparó su guía, la pegó en el cuaderno, transcribió el objetivo, transcribió el contenido que había que hacer. Entonces, eso va a ir ganando puntitos en el transcurso de las clases. Sí, chicos, avísenme a través del chat quién hizo esta transcripción. Ya para ir y acumulando los puntos. sí. Efectivamente había que transcribir el contenido, así que vamos a explicarlo solamente en este momento, que es el momento de la clase online. Ya para eso usted debía traerlo transcrito. Si no lo hizo, ya no lo puede hacer ahora. Va a tener que leerlo desde la guía. Ya, teacher, avance. Exacto. Avanzamos. Ahí, un poquito, hacemos clic. Dale nomás todo. ¿Se acuerdan que el objetivo decía que íbamos a empatizar con el ogro y también ver cómo ese entorno en el que él estaba lo influenciaba? Ya ese entorno se conoce en lenguaje y comunicación como contexto de producción. Ya el contexto de producción es el entorno en el que un autor escribe sus textos, es decir, su realidad. Ya ustedes tienen que entender, chicos, que cuando un autor escribe un libro hay muchas cosas que lo influencian a él. ¿Ya? Y van a dar como resultado lo que nosotros leemos al final, ¿ya? Está compuesto ese contexto de producción por varios elementos, ¿ya? Y esos elementos van a afectar siempre a la obra, que es la obra, el libro que nosotros estamos leyendo. Avance, teacher. Avancemos. Los más influyentes son. Ya, los más influyentes son, ya vamos a ver esos elementos. Primero tenemos el contexto histórico, que dice que es el conjunto de circunstancias en los que se produce el hecho que tiene historia, ya sea lugar, tiempo, hechos relevantes. También se refiere a aquellas circunstancias que rodean a los sucesos históricos y los pensamientos de la gente, ya al momento de presentarse ciertos hechos.
en una determinada sociedad. Ya va a influenciar mucho, chicos, una obra literaria en la historia, el momento histórico en el que se encuentra. Porque, por ejemplo, las costumbres que existían en, no sé, pues en los años 1920 no son las mismas que existen en la actualidad, o mucho más atrás. Las costumbres que existían en la edad antigua, donde vivieron los griegos, los egipcios, tampoco son las mismas a las que existen el día de hoy. Entonces, esa historia, ese momento de la historia en donde se va a desarrollar la obra, va a influenciar mucho y es uno de los elementos principales del contexto de producción. Avancemos. Avancemos. Otro elemento importante es el contexto social, ¿ya? Dice que son los acontecimientos sociales y políticos relevantes que influyen en la obra, las costumbres y hábitos de los personajes, sus ideas religiosas, sus ideas filosóficas, que van quedando plasmadas ahí, escrititas en el desarrollo de la obra literaria. Entonces, todo lo que es social, lo que el personaje cree, la religión que tiene, al país en que pertenece, cómo son las costumbres de ese país. Fíjense ahí en el Power que hay unas niñitas que se ve como que son de otro país, como de Arabia Saudita, así. Y al lado izquierdo también hay unas personas como orando de diferentes religiones. Entonces eso siempre va a influenciar las creencias del personaje, va a influenciar, chicos, a este desarrollo. Dale, teacher. Vamos con la siguiente. Espérate un poco, espérate, se adelantó. Ahí sí. Ya, acá tenemos el lugar en la historia de la literatura. Sí, ustedes tienen que saber que la literatura tiene muchos autores y hay mucha gente que escribe libros a nivel mundial. ¿Ya? Y esta literatura se engloba o se clasifica en ciertos movimientos literarios. ¿Ya? Por ejemplo, hay 5 que escriben de lo mismo, se agrupan y se dice, ya, ese es un movimiento literario llamado tanto, o ese es un movimiento literario llamado de esta otra forma. Entonces, eso también va a influenciar, porque es el estilo en el que ellos escriben, ¿ya? Los movimientos literarios, o sea, el lugar de la historia de la literatura al que... Dale nomás, teacher. Claro. Por ejemplo, teníamos, tía Paula, a Gustavo Adolfo Bécquer, que era del romanticismo. Claro, que era de la época del romance. Del romanticismo, del 1920. Ya. Vamos a ver la siguiente. Y esta que es sin duda este elemento uno de los más importantes, chiquillos, ¿ya? Que es la biografía del autor. Los aspectos de la vida personal, la experiencia, los traumas, los dolores que van influenciando la forma en la que escribe. Fíjense ahí que yo les puse a una persona adulta que está como con la cabeza tomada con la mano y él refleja en su sombra, refleja a un niño triste. Entonces, muchas veces, chiquillos, los autores, las cosas que los han marcado cuando son niños, ellos las revelan a través de sus libros. Ya, por ejemplo, Marta Brunet, cuando ella, recuerden que hablamos de que ella vivió en el campo, entonces todos sus libros eran relacionados con el campo. Ya también existen otros autores que, por ejemplo, han vivido una vida militar y después sus libros tienen que ver con la vida militar. Entonces, lo que ellos viven en sus experiencias personales van plasmándolo en sus obras. Y eso es muy importante porque nosotros debemos siempre conocer al autor. Debemos buscar quién es ese autor y saber en qué tipo de vida tuvo, investigar un poco respecto a él para más o menos entender por qué escribe como escribe. Exacto. Dale me parece que falta una foto. Claro, ahí está la de la vida del campo, ¿ya? Vieron que ahí, si el autor cuando niño se crió en el campo, él va a escribir mucho del campo porque eso es lo que él vivió, es lo que él conoció. ¿Algo que agregar ahí, teacher? No, como usted decía, teníamos a Legario Lazo Baeza, por ejemplo, que escribió ese famoso libro, El padre de este padre que venía del campo a visitar a su hijo militar. Bueno, refleja muy bien el pensamiento que había en esa época. Súper. Y justo a otros autores, la misma Gabriela también, reflejo de la época, de la educación, como era en ese tiempo. De Ya, hecho, tía, hay vamos unos con poemas sí, muy hermosos, chiquillos, de Gabriela Mistral, porque Gabriela Mistral no tuvo hijos, ¿ya? Ustedes tienen que saber que ella no tuvo hijos comprobables. Y todos sus poemas que hizo para los niños
siempre lo hizo pensando en algún posible hijo que a ella le gustaría tal vez haber tenido. Hay un poema maravilloso que se llama Desolación, que se lo hizo a una persona que ella estuvo muy enamorada y esa persona murió. Entonces se dan cuenta que la historia de vida de las personas afecta lo que escriben, ¿ya? Eso nunca tienen que olvidarse. La biografía de un autor es clave para poder entender por qué escribe como escribe o por qué pertenece a ese movimiento literario en el que está encasillado. Ya, y ese era el Exacto. contenido, chicos, ¿ya? Ahora vámonos directo a la actividad 2. Vamos, como avión. Muy bien. Según el cuento El gigante egoísta, dice que hemos trabajado este mes. Ya recuerden que dijimos la clase pasada que íbamos a trabajar todo el mes con el cuento El gigante egoísta. Entonces usted tiene que tener ordenada ya en su cuaderno la guía número 1 que se desarrolló en donde está el texto, ¿ya? Después la 2 que la desarrollamos la semana pasada y ahora que usted vaya ordenando la número 3. Ya, pensando en el gigante egoísta, dice, ¿cómo era la vida del gigante egoísta? ¿Quién puede responder eso? Dice contexto social. ¿Vivía con Tía. más personas? ¿Vivía solo? ¿Cómo era su vida? ¿Vivía Elena. solo? Tía, vivía solo. ¿Ya? ¿En dónde vivía? En su casa. Era como En su un privacidad castillo. de vivir solo y Como ¿Quién en un castillo. Ya, a ver, Fernanda, ¿tú querías decir algo, Fernanda Núñez? que Fernanda. como su privacidad que está sola y del gigante. Ya, Josefa. Que vive en un castillo. ¿Qué Ya. poseía el gigante que todos los niños querían? Un jardín jardín. hermoso. Ya, entonces podemos decir que el gigante vivía solo en un castillo muy bonito y muy grande y que tenía un hermoso jardín. Un hermoso jardín. Ya, entonces ese sería su contexto social. Es importante que recalquen que él vivía solo, no tenía familia, ¿ya? Entonces, ¿cómo creen ustedes que es la gente que vive sola? ¿Es buena para sociabilizar o es más huraña? Una uraña. Maquillaña. Ya, entonces vamos entendiendo por qué este ogro era tan huraño, po. Si no tenía con quién conversar, no estaba acostumbrado a tener gente al lado, ni tampoco a vivir con nadie. Dante. Dale, Dante. Esa respuesta, ¿cómo la tenemos que decir hablando? ¿La tenemos que escribir en el cuaderno? ¿Qué dice la instrucción? Léala. Lea debajo de actividad 2, amigo, mira. Según el cuento El gigante egoísta que hemos trabajado. Ya. Sí. Tía, pero hay que hacer al tiro esta guía. Obvio, vamos haciéndola al tiro. Chiquillos, en el cuaderno ustedes escriban desarrollo, solamente desarrollo de la actividad 2 y ponen la número 1 y ahí responden, no vuelvan a escribir las preguntas, solamente en forma de desarrollo como ya lo hemos hecho antes. Sí, chicos. Y lo bueno, tía Paula, es que este cuento ¿Ya lo ponemos desarrollo, analizamos la clase entonces? pasada. Sí, desarrollo. Sí, mire, desarrollo en su cuaderno, no en la guía. Le pone Ya. desarrollo actividad 2, escríbanlo. Tía Paula, como te decía, lo rico de esto que nosotros vimos en bastante profundidad este cuento, la clase anterior. Entonces ellos lo tienen súper fresquito. Sí, y la anterior, ¿ya? Porque la clase anterior hicimos una lectura rápida, así como para buscar ciertas cosas. Y la clase anterior a esa, ustedes leyeron con mucho detenimiento. ¿Se acuerdan Y se acuerdan que yo el les nudo? dije que buscaran en internet videos, películas del gigante egoísta, porque todo el mes vamos a trabajar con él. Ya, tía. Es el mes del gigante, le vamos a poner El a mes mayo. del gigante egoísta, exactamente. ¿Y yo puedo poner solo la respuesta? Sí, el pues se va a cuaderno? poner solo las respuestas, pues. Va a poner desarrollo actividad 2 y usted va a poner 1. Y vamos a comenzar a responder la 1, que sería, ¿cómo era la vida del gigante egoísta? ¿Cómo sería respuesta completa? Solitaria. El Completa. gigante egoísta. La vida del gigante La vida del gigante Bien, egoísta. muy Muy bien, bien, Demis. estrellita para Demis. La vida Tarán. del gigante egoísta era solitaria.
coma, vivía en un castillo grande con un hermoso jardín. Mira, beautiful garden. Esa sería Beautiful. la respuesta a la 1. Sí, chicos, siempre las respuestas Lenny, completas. ¿va siguiendo la actividad que está haciendo la tía? Ya, ¿por qué no lo veo escribir? Sí, chicos, vayan activándose. Amelia, ¿cómo vamos? Tía, ¿Alguna duda, Amelia? ¿Vamos bien? Ya. Sí, ya, tía. súper bien. Sí, Yo. Joaquín. Me quedé en la vida del gigante egoísta, como dijo el Dani. Era solitaria, Era solitario. coma, vivía en un hermoso castillo o vivía en un castillo con un hermoso jardín. Vivía en un castillo con un hermoso jardín. Con un hermoso jardín. Tía Paula, Teacher. esto que estaba hablando me recuerda cuando fui a hacer el censo. No sé si ustedes se acuerdan del censo cuando iban a entrevistar a las casas. Sí, me acuerdo, sí. Y a mí me tocó ir a Rinconada de Doñihue y vivía mucha gente sola. Fue impresionante. En casas súper grandes. Entonces me recuerda un poco esta situación. No creo que ellos hayan sido egoístas, pero hay mucha gente que no conversa con nadie durante todo el día y eso, Sí, eso es realmente una es muy realidad, impactante. chiquillos. De muchos adultos mayores de nuestro país que a veces ellos están solitos, sin los hijos, sin nada, y no hablan con nadie en todo el día, solamente con sus perros, sus gatos, sus plantas, pero no tienen ninguna persona con quien interactuar. Y es muy importante para las personas poder sociabilizar, porque si no se van perdiendo muchas habilidades sociales, sobre todo de la comunicación. Entonces, pensemos en este gigante, porque no tenía con quién conversar, ni con quién compartir. Incluso se tuvo que ir a ver un amigo. 7 años se demoró para volver. Tiene que haber tenido muchas cosas que conversar en 7 años. Claro. Tuvo que aparecer un niño misterioso para que él cambiara su forma de ver la vida. Ya, chiquillos, los que vayan terminando, ahí la manito hacia arriba, ¿ya? Manito hacia arriba. Recuerden que la manito no se borra. Entonces, si nosotros vamos viendo quién ya está listo con el teacher. Exacto. Bueno, vamos, Lenny, vamos, Lenny, tú puedes, vamos, Raúl, con todo el power. Vamos ahí, Martina Córdoba ya lista, su manito hacia arriba. Bien, Isabela. La Fernanda puso el dedo. Fernanda, se te va a borrar el dedo. Bien, Raúl Zamorano. Ya, Fernanda, ¿Era la pura pregunta 1 o hay que hacerla? Sí, vamos en la 1 recién, vamos en la 1. No, sí, es que ya he terminado. De hecho, tía, vamos avanzando terreno para la tarde porque ahí para solamente hacer, digamos, el cierre. Sí, así es. Joaquín, vamos, Joaquín. Jefferson, no sé nada de No, Jefferson. Tío, yo ya terminé. Ya tenemos 7 terminados ya, así que yo creo que avanzamos a la 2. Jefferson, con la actividad. Jefferson, sé que estás ahí. Jefferson. Ya, parece que se fue a preparar el café. No sabemos nada. Teacher, avancemos a la pregunta 2. Sí, Estamos tía, listos con la 1. Démosle nomás. Ya, la 2. ¿Cómo vivía el gigante? ¿Tenía amigos? ¿Cómo crees que él se sentía? Ya, ¿cómo vivía, chiquillo, el gigante? Solo. Sí, vivía solo, ya, vivía en total soledad, ¿cierto? ¿Tenía amigos o familia? Sí, tenía a su amigo el Logro. ¿Y vivía cerca, en su mismo pueblo? ¿O no. vivía en otro pueblo? Vivía en otro ¿Dónde vivía? pueblo. Vivía en otro pueblo, ya. Entonces, el gigante vivía completamente solo, no tenía familia, porque en ninguna parte dice que tenía esposa o hijo, ¿ya? No tenía familia, tenía un amigo que vivía en otro pueblo. ¿Ya? Esa sería la respuesta a la primera parte de la pregunta. Fíjense que esta pregunta les está haciendo 2 preguntas a la vez, ¿ya? Le está preguntando cosas que son textuales de cómo vivía el gigante y además le está preguntando su opinión, ¿ya? ¿Cómo crees que se sentía él viviendo solo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se sentiría él viviendo solo ahí? ¿Estaría acostumbrado? Porque ya acostumbrado porque... Opinen, chicos, aprovechen. No, pues los demás están durmiendo, ya, despierten. Ya, tía, si no vamos a tener que tirar la pokebola. Tírela nomás ahí al Raúl que se está comiendo el lápiz. Vamos, Raúl. Ya, pues Raúl, despierta. Raúl siempre opina, hoy día está durmiendo Raúl. Sí, ya, Raúl, parece que fue vocal de mesa, tía.
que el Lenny lo veo ahí como todo capa baja. Ya, pues A mí me niños, tinca que algunos se acostaron a la hora de los quesos anoche, ¿eh? Tienen Sí. pura cara de sueño. de tuto, de... Pura cara de noche de Roblox. Yo me Ya, lavé la Raúl. cara Tía, con agua. Ya, tía, vamos a escoger vamos a ver otro niño. Vamos a tirar la pokebola a Ignacia Bañares. Ignacia, tú que estás ahí atenta a la jugada, ¿cómo crees tú que se sentía el gigante viviendo en este contexto social? Dame tu opinión, a ver. Triste. Muy ¿por qué? bien. ¿Por qué, Dale, Ignacia? Ignacia, dale. Justo te silenciaste cuando hablaste, Ignacia, de nuevo. De nuevo. Se sentía triste porque estaba solo. Ya, Bien, súper. muy bien. Bien, este queremos escuchar, aunque sea cortito, pero que den su opinión. Amelia, ¿qué opinas tú? ¿Cómo se sentía este gigante al vivir así, alone? Triste porque no podría expresar sus sentimientos con alguna persona. Excelente, qué buen punto. Me encantó esa respuesta, tía Paula, tía Titi. Muy buena. Sí, muy bien. No tenía con quién desahogarse, tal vez en sus momentos de tristeza. ¿Con quién fue hablar? con el logro, quizás. Tal vez, claro, con el logro, pero Con el claro, como logro dice, fue y se desahogó y le habló harto. Sí, fueron le 7 habló. años. Harto Oye, tiempo. Alexis Reyes y Emiliano, cámaras prendidas. Ninguno de los dos tiene problema de conexión. Sí, Vamos, chicos, Emiliano. aparte Alexis, cámaras que, prendidas. sí, préndanla, niños, préndanlas las cámaras. Los queremos ver y queremos interactuar con todos. Ya, tía Paula, ¿sigo o esperamos? Manitos arriba, ¿cuántas hay? ¿Quién terminó ya de escribir esta? Yo ya terminé. Tía, yo no. 6, Ya, 7. pues vamos. Vamos, Vivía chicos. entonces, el gigante vivía solo, no tenía familia, tenía un amigo en otro pueblo, y yo creo que se sentía, como dijeron ustedes, triste porque no tenía con quién desahogar sus sentimientos, alguien dijo, ¿cierto? Estuvo muy buena esa respuesta. Vamos, Josefa. Ya, Jefferson todavía. Estamos esperando que dé señales. ¿Habló recién? ¿Habló? Ah, estaba ahí. Sí, Ya, sí. está bien. Sí, no, el único autorizado para no prender la cámara es Jefferson, porque él prende la cámara y se siente en cetáceo. Cetáceo. Sí, así que déjela apagar nomás, hijo, pero cuando le preguntemos, usted la prende, ¿ya? O sea, ahí se activa para Ahí se activa. conectar. El resto, camarita encendida, porque ninguno tiene problema de conexión ahí. Claro. Aparte que están todos súper bien dispuestos, bien peinados. Ahora sí, tío. Claro. Ahora terminé. Ya, manito hacia arriba los que terminaron. Oye, esto es una experiencia conectarse del celular. Sí, es complicado, tía. Sí, el es celu. complicado. Y como además encima vine a Talca, ni traje ni los lentes, tengo que ampliar así como la pantalla. Tenía que poner Arial 49. Arial 1000. Yo con lo piti que soy harían 100. ¿Cómo está el tiempo allá en Talca? Heladísimo, teacher, y yo estoy aquí en el patio para no molestar, están durmiendo las nietas, así que Bueno, usted va a tener la estoy lluvia con la antes que pura nosotros. Kira. Estoy con la Kira, no me voy hoy día. Así que ya mañana, regresan. hoy día ya llego, no, hace mucho frío en esta ciudad, muy helada. Sí, tía. Tía, Yo tía, en seguimos. la mañana me tuve que poner doble polerón. ¿Doble Ay, sí, polerón? sí, hace Ay, helado. ay, ay. Sí. Hay que ponerse doble Ya, todo, doble calcetín. avancemos, doble todo. teacher. Ya, démosle con la Pregunta number número 3. 3. ¿Crees que la soledad, mire, pregunta, está muy importante, ¿crees que la soledad es buena o mala? La A ver, soledad Tía, Mala. es mala. Ya, Ya, Raúl. teacher, ordena el cuento ahí. Ya. Raúl Zamorano. La soledad es mala porque ¿Por qué? no se desahoga con lo que tiene que decir, se aburre. Tía, se vuelve loco algunas Excelente. veces. Uno con mucha soledad. Ya. De verdad, cierto, yo a veces me siento Sí. así en la casa cuando estoy sola. Le hablo a los gatos, a los perros, Ah, a las plantas. Yo le hablo un burro aquí. Cuando Le hablo estoy un burro. solo. Nos estamos volviendo locos, Joaquín, estamos locos los dos. Estamos Sí. crazy. Cuando Sí. salen yo me voy para allá con el burro y me siento a hablarle un rato.
No, no eres el único, Joaquín. ¿Sabes cuándo es Lo que hablan preocupante, con los Joaquín? animales. Cuando el burro te conteste, ahí ya tenés que empezar a preocuparte. Sí, ahí ya me voy a empezar a... ¿Y usted nunca habla con los animales, con los No, yo gatos? sí. Yo tengo, chiquillos, tengo 2 gatos y dos perros. Y yo sí hablo con ellos, rabeo con Sí, ellos Como también a que los veces. gatos entendieran qué están diciendo en idioma gato. Sí. Aquí tenemos 12 perros y 2 gatos. Oh, qué harto. No, tiene todo un safari. Ya, Sí. tía Paula, le damos la perro. opinión, tiramos la pokebola. Sí, tiene nomás, tío, porque esta Ya, quiero pregunta, chiquillos, de escuchar. juicio de valor, cada uno tiene que tener diferentes respuestas. Podemos conversarlas, pero no podemos decirles qué escribir. Sí, tía, le voy a dar la opinión a Martina Córdoba, que siempre tiene respuestas súper acertadas. Dele Martina, nomás, ¿crees que teacher. la soledad es buena o es mala? Yo creo que es mala porque no tenemos con quién expresar nuestros sentimientos. Ya, súper. Muy bien. Exacto, Otra, no tienes otra. con quién desahogarte. Ya, Otra tía, le tiramos pokebola. la pokebola a Lenny. Ya, Lenny. Lenny, ¿tú crees que la soledad es buena o mala? ¿Qué opinas tú? Quiero, ¿Qué dijo? ¿No quiere? no quiero. No quiere Yo creo que participar, tío. ya, Ya, rebótele no. nomás. Ya, la pokebola entonces rebota a Dante Bastián. Dante Bastián, ¿crees tú que es buena o mala la soledad? Mala, ¿Por qué? porque puede caer en depresión. Muy bien. Perfecto. Como decía la tía Paula, uno cae en ciertos estados, por ejemplo, en depresión, ansiedad, ya, lo que nos ha pasado, por ejemplo, en la cuarentena. Tía Paula, tía Titi, Sí, No, me sale. no poder ha sociabilizar. sido difícil, chiquillos, no poder Ha sociabilizar. sido muy difícil para todos. Dale, tía Titi, habla nomás, si te escuchamos. Ya. En mi caso personal, la soledad, aunque estoy con mis hijas en mi casa, vivo cerca de mi madre, de mi hermana, he hecho mucho de menos a los niños, a los colegas, a mi trabajo, de verdad, que ha sido un proceso muy difícil. Me quitaron un pedazo de mi vida de un día para otro. Sí. Sí, la Exacto, verdad es que yo me es siento de la complicado. misma manera, Titi. Yo, la vez que tuvimos que ir al colegio después de la cuarentena larga, y yo entré a la sala, hoy casi me dio tanta pena porque veía en el panel que teníamos todas nuestras metas del año. Y era como que la sala, chiquillos, estaba congelada, como Sí. que no había pasado absolutamente nada. De hecho, mi taza con café que no había lavado, porque no lavé mi taza, porque dije, mañana la lavo, y después el otro día no volvimos más, había ahí toda una vida de hongos, estaba llena de hongos, y estaba todavía con un concho de café y una miga de pan petrificada al lado. Entonces fue terrible. Yo cuando entré a la sala quedé muy impactada porque fue como que hubiera pasado un cataclismo así, gigante, apocalíptico. Sí, como que y pasó harto tiempo. Claro, y Un todo estaba apocalipsis, igual. sí. Estaba todo Como que el igual, tiempo todas se las cosas congeló. donde... Sí, Y esa es la sensación. Sí, y El la tiempo escuela se detenido. volvió como el jardín del gigante Dios, egoísta. Eso sentí yo cuando entré Sí. al pie. Era así todo helado, inhóspito. Sí. Tía Paula Y y ese tía Titi, silencio, pasó... chiquillos, que había, el silencio que había cuando estábamos nosotros ahí trabajando cada uno en su sala, pues a mí me tocó trabajar en mi sala y sola, y yo escuchaba nada, solamente de repente los pasos de alguien que venía, y me acordaba cuando se escuchaban las risas de ustedes ahí corriendo en los patios, y es como súper triste volver a la escuela así sola. Con ustedes. Sí. Sí, es complicado, tía Paula, tía Titi. Estamos todos Yo ya tristes, quiero ir al pero colegio. Nos vamos a poner a llorar. vamos Ya, a chicos, llorar. ¿alguien más quiere opinar? ¿Cree que la soledad es buena o mala de acuerdo a lo que hemos estado conversando? Yo creo que es bueno Tía. escuchar a uno más, a Demis. Yo. Ya, Demis, tu opinión, Demis, Droguet. Yo creo que la soledad no es buena porque sus años pasan guardándose momentos importantes sin tener a quien contárselo. Uy, qué linda tu Ah, respuesta, súper bien muy armadita, te reflexivo. felicito, muy bien. Muy Ya, completa y muy excelente, bien teacher. pensada. Avancemos, pregunta 4. Ahí va. Ya, miren, aquí vamos a tener que pensar un poquito. Me dice, ¿cómo es el contexto histórico de este cuento? Recuerden que el contexto histórico dijimos que era la época histórica donde se desarrollaba, ¿ya? Pensando en ustedes que van en sexto, solamente vamos a dividir la historia en 3 etapas. Edad antigua, edad presente o futuro, ¿ya?
¿Esta historia se está desarrollando en una edad más antigua? ¿Se está desarrollando en nuestros días presentes o es futurista? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen según lo que leyeron? Vamos, abran los micrófonos, Si opinen, vivía vamos en un chicos. castillo, si tenía un tremendo jardín, si había un pueblo y él tuvo que trasladarse a otro pueblo y se demoró 7 años en volver. ¿Estaba ocurriendo en una época antigua, en el presente o en el futuro? Antiguo. Algo dijo Jefferson. Jefferson, Yo Antiguo, creo que es dijo. antiguo. antigua, ¿cierto? Entonces nosotros ahí redactaríamos, ¿cómo lo sabemos? ¿Está escrito ahí en el texto o nosotros lo inferimos de algo? Lo inferimos. Muy bien, nosotros lo inferimos. En ninguna parte del texto dice, esta historia se desarrolla, no sé, en la Edad Media, en la Edad Antigua. No dice, ¿ya? Pero nosotros lo inferimos por aspectos así, como por ejemplo, que el gigante vivía en un castillo, que el gigante en su castillo tenía un tremendo, hermoso jardín, que tenía que trasladarse de un pueblo a otro para ver a su amigo y seguramente se trasladó a pie, ¿ya? Porque en ninguna parte dice que tenía un vehículo, no, que tenía un superjet o un teletransportador, ¿ya? Entonces, nosotros deducimos que esta historia se desarrolla en un tiempo antiguo, ¿ya? Para que lo escriban. Número 4 sería entonces el contexto histórico de este cuento es una época antigua. Bien chicos, la participación. Muy, pero muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿No? Es que esa está redondita, no hay Está mucho que redondita. agregar, sí. Ya, Emiliano, no vemos tu rostro, vemos el techo para que arreglen la cámara. Ahí sí. Y Alexis, ¿qué pasa con la cámara? Se fueron a recreo los camarógrafos, tía. Tía, A ¿cómo comercial. es el contexto histórico? El contexto histórico es donde, en qué época de la historia se desarrolla el cuento. Por ejemplo, si es la Edad Media, en años muy antiguos, si en el presente ahora, si se va a desarrollar en un futuro, en una ciudad así futurista. ¿Listo? Creo que ¿Cómo van? estamos. Tía, ¿cómo? ¿Cómo qué? Es que me confundí un poco. El contexto histórico dice de este cuento es una época antigua. Esa es la respuesta. No sé si esa ya la tengo. Ya, estamos Ah, yo listos creí que entonces. íbamos a ir a las 5. No, ahora vamos a las 5. Dale, teacher, con las 5. Ah. Vamos con las 5. Ahí está. Ya, esta van a tener que investigarla ustedes. Dice, investiga sobre la fecha de publicación de este cuento y sobre la vida del autor. Puedes seguir el cuadro resumen trabajado en las biografías de los autores de la literatura chilena. ¿Se acuerdan de ese cuadrito donde poníamos nombre, fecha de nacimiento, estudios, Sí. si recibió algún premio? Ya. Esa investigación, eso Murió. mismo tienen que hacer, ¿ya? Pero ustedes dejen el espacio, dejen como unos 20 cuadraditos hacia abajo para que puedan realizar esta investigación, porque esta no la van a poder hacer ahora. Tienen que investigar cuándo se publicó este cuento y quién era Oscar Wilde. Fecha de nacimiento, fecha de muerte. Sigan el mismo cuadro. Estudios, si recibió algún premio, qué libro publicó, Tía. aparte de este. ¿Sí? Pero, ¿cómo sabemos todas esas cosas que usted va a decir? ¿Las escribimos Tienen para que abajo? investigarlas, pues. Mire, en el cuadro que trabajamos cuando hicimos la investigación, ¿se acuerda cuando disertaron de los autores? Sí, de los autores. Ya, ese mismo cuadro que ustedes tuvieron que investigar, ese mismo cuadro tienen que ocupar para investigar a Oscar Wilde. Ah, lo mismo, ya. El Lo mismo mismo. cuadro. ¿Cuántos mismo años cuadro. tenía? ¿Si ha fallecido? Todo eso. Claro, si está fallecido, de dónde era. Tía Sigan Paula, todas las instrucciones. tía Paula, ese cuadro lo vamos, digamos, a diseñar o a replantear en la tarde. Lo que pasa es que ellos lo tienen, tío, lo tienen en las actividades de abril. Ya. Entonces, la idea es que autónomamente ustedes busquen en su cuaderno y vean el cuadro y lo traspasen después ahí.
Fue enviado al No, grupo también. Lo enviaron al No, grupo del no curso. tengo cómo enviarlo, pero lo enviaron al grupo, me parece. Ahora en este Sí. momento no tengo cómo enviarlo. Pero como es el mismo cuadro, ustedes pueden buscarlo en sus cuadernos. Lo tienen, Lo tienen ahí mismo. ¿sí? Tía Paula, si En no, clase si no mal donde Ponemos la recuerdo, respuesta y el nombre de quién es. Claro, pues, por ejemplo, el nombre, fecha de nacimiento, fecha de muerte. Me parece que el otro era estudio los realizado, si recibió algún Estudio premio, realizado. ya, si Y el- recibió algún premio y qué otros libros tenía. Que era Tía, antes de ser autor. Claro. ¿tiene alguna recomendación de libro? No, solamente qué otros libros escribió Oscar Wilde. Ya, Uno, súper. No, está dos. clarísimo. 1, 2. Pero Tía, lo más lo- importante, tía lo más Paula. importante, chiquillos, escuchen, lo más importante es la fecha en que se publicó los cuentos de Oscar Wilde, o sea, el cuento que estamos analizando, ya que es El gigante egoísta. ¿Cuándo se publicó? Tía, envié el cuadro al grupo del curso. Ya, Gracias, tía del Titi. grupo general, tía. Sí, en general. Gracias, tía, que te pasaste. Muchas Grande, gracias. Titi. Ya, tía Paula, entonces, ¿en Ya, avancemos qué entonces, avancemos? porque esta es de investigación, ellos tienen que dejar ese espacio, como 20 cuadritos chiquillos. ¿No hay más preguntas? No, tía, no hay más preguntas. Ya, entonces Mire, esta voy actividad, a... teacher, es la actividad que yo había dejado para la tarde, pero sí podemos dejarla encaminada. Por supuesto. ¿La leo nomás, tía? Léala nomás. Dice, lee el siguiente cuadro de análisis de los sentimientos que el personaje principal experimentó y completa dando 3 ejemplos analizando el acontecimiento ocurrido, el sentimiento que se infiere experimentó el gigante egoísta y tu opinión al respecto, que es el juicio de valor. Tía Paula. Espérame, teacher, que no encuentro la cámara donde está eso. Tía, Esa es la actividad 3, chiquillos, ¿ya? Ya. Ya, ¿dejaron el pedacito? ¿Dejaron los 20 cuadritos sí, en el cuaderno? Ya, luego de dejar ese espacio, usted ojalá en una hoja nueva escribe actividad 3. Exacto. Y ahí tiene que hacer este cuadrito que tienen en la guía, porque si lo escriben en la guía no les va a alcanzar. Es muy poquito el espacio que está en el punto 2, 3 y 4. tía, ¿hacemos todo ese cuadrado? Sí, hagan el cuadrito, pero no escriban el ejemplo, ya el ejemplo que queda en la guía nomás. Ponen, por No ejemplo, no sé, acontecimiento, sentimiento y opinión. Y ahí escriben el 1, 2 y 3. No escriban el ejemplo, porque el ejemplo es para que ustedes sepan cómo tienen que hacerlo. Miren, fíjense que el acontecimiento es lo que ocurrió, el hecho, ¿ya? Dice, vuelve de visitar a su amigo gigante después de 7 años y encuentra su jardín lleno de niños. Ese es el acontecimiento, el hecho que ocurrió. Ya, ahora, él cómo reaccionó, ¿ya? ¿Qué sintió? Ya, él sintió mucha ira, le dio mucha rabia que los niños estaban ocupando su jardín y los echó, ¿cierto? Y puso un cartel ahí que estaba prohibido la entrada. Pero el sentimiento que él sintió, lo que él sintió fue ira. Y ahora usted la opinión dice, ¿qué opina usted de la ira? Dice, yo creo que sintió ira ya que él cuidaba su jardín y no le habían pedido permiso para entrar los niños. Es por eso que con rabia les prohibió la entrada. Además era un gigante que no sabía compartir. ¿Qué habías hecho tú en su lugar? Yo en su lugar habría dejado que los niños jugaran, por ejemplo. Allá, entonces usted después tiene que ir viendo. Puedes ver los acontecimientos, teacher, ahora y el sentimiento, y a la tarde los chiquillos completan la opinión, porque En la tarde, alcanzan. exacto. Sí. Sí. Solo ven los hechos y el sentimiento. Tía Paula, entonces en la tarde que ellos tengan hecho, digamos, el cuadro, la estructura. Claro. Ya. Después dar Súper. ahora unos 5 minutitos para que hagan este cuadro, si no se van a demorar más, y dejan visto el acontecimiento y el sentimiento. Entonces la tarde solamente ven las opiniones. Súper. Ya, entonces chicos, Ya. ahí vamos sacando la Contando el regla. tiempo entonces, 5 minutitos y nada más, ya vamos haciendo el cuadro. 5 minutes. 5 minutos, chicos. Ojalá con una reglita ahí para que se vea bien ordenado.
ocupando los 20 cuadros de su cuaderno. Le vamos a poner una música de fondo. Tararararán, Y tararararán, entonces no tarararararán. escribimos nada. No, pues, no tiene que escribir el ejemplo, solo haga el cuadro. Bueno, Y enumera hacia abajo, 1, 2, 3. Sale hasta el 4, tía. Abajo. Sí, lo que pasa es que el 1 es el ejemplo, pero ellos tienen que dar Ya. 3. 3. Tienen que Verdad, dar porque 3 hice más. 3 ejemplos. Ya. Claro. No dije nada. Ya. Tía, Dígame, ponemos ¿lo igual escucho? arriba acontecimiento, sentimiento. Acontecimiento, sentimiento y opinión. Ah, ya. Hace 3 columnas. Una de acontecimiento, una de sentimiento y una de opinión. Esto es una maravilla, el cuadro de doble entrada. A mí me encanta porque uno todo lo organiza bien. Es uno de los esquemas favoritos míos. Sí, se ordena bastante la information. Vamos, chicos. Quedan 3 minutos. Bastante bien la participación hoy día. Voy a ir a mirarlo. Ya, ¿qué están haciendo? A ver si están escribiendo. Muy bien, todos concentrados. terminé. Manito hacia arriba el que terminó. Manito hacia Ya. arriba con Bien, el Raúl. emoticón. Bien, Demis. ¿Qué pasó, Amelia? ¿Se le apagó la cámara? Aquí yo la Sobre voy a los mirar y veo camarógrafos, a ahí. colación. Tía, Ahí La aparece. veo apagada. Ahí volvió la Amelia. Ya, chicos. Vamos, nene. Quedan 2 minutos y medio. Vamos. Come on. You can do it. Entonces, así, tía Paula, en la tarde vemos la opinión, el juicio de valor. En la tarde solo le da una vuelta un poco, teacher, se recuerda más o menos las partes más importantes del cuento, que ellos empaticen con el gigante y que asocien que ellos también en algún momento pueden sentir los sentimientos que el gigante siente, o sea, no estamos ajenos. En algún momento nosotros a sentir ira, a tener un ataque de furia, a querer patear las cosas, a querer estar solos, encerrados, sin que nadie Yo nos no me hable. Eso gusta. son cosas que pasan, que todos podemos vivenciar. Ya. La Amelia está lista. Raúl está listo. Vamos los demás chicos, 2 minutos más. tía. Vamos Jefferson. Ya, la Fran también está ready. Por eso, chicos, si pueden echar una leída de aquí a la tarde, sería muy importante para que vean por todas las etapas que pasa el gigante. Tía Paula, pasa por muchos sentimientos. Sí. Es como, ¿cómo se llama esta película? Intensamente. Intensamente. Aquí usted ve ahí con su nieta. ¿Ya? Vamos, vamos, come ¿Vamos? on. Vamos, chicos, antes que llegue la lluvia torrencial. ¿Cómo vamos, Isabela? ¿Vamos bien? Listo, ¿Estás tío. lista, Isa? Ya, bien. Joaquín, listo. Vamos con 4. Listo, tío. Ya, vayan levantando la mano con el emoji, chicos. Ya, tenemos 5, tía Paula, que están Démosle ya nomás, tío. están ready. Démosle. ¿Sigo? Acontecimiento. Sí, vamos. Un acontecimiento, chiquillo. Algo que le haya ocurrido en el cuento, un hecho del que usted se acuerde. Tía, Ya, Joaquín, ¿cuál? el gigante llegó al granizo. Ese fue el acontecimiento. ¿Cuándo el gigante qué? Y cuando llegó el granizo y después destruyó la mayoría de las tejas. Ya,
Ya podría ser cuando el invierno no se iba, Sí, Exacto. porque el invierno no se iba, ya. ¿Cómo se Sí, sintió el no sé. gigante? Joaquín, ¿cómo se sentía el gigante? Sintió triste porque Ya, entonces el cuando los sentimiento niños se sería fueron, tristeza. Ya, el acontecimiento sería que el invierno nunca se iba. Llegó el granizo, la nieve, todo. Y el sentimiento sería tristeza. Tristeza. Mira, ahí tenemos. Muy bien, Ahí Joaquín. tienen dos listos. La opinión no la hagan porque eso la van a hacer a la tarde. Exacto. Muy bien, Joaquín Catejo, tiene súper claro. Chicos, vamos pensando en ¿Qué otros más? acontecimientos. Acuérdense del niño que estaba ahí en el rincón también. Pasaron muchas cosas más. Opinen, vamos. Demi, Fran, Dante. Ya, Raúl. El gigante también de estar solo. Después, en eso que vio al niño que estaba llorando. Ya, Y lo cuando ayudó. vio llorar, ya, espérate, ordénate, mira. Acontecimiento. Vio a un niño pequeño llorando bajo un Ujú, árbol, ¿cierto? sí. Ya, ¿qué sintió el gigante? ¿Le dio rabia? ¿Le dio pena? Tristeza. ¿Se compadeció? ¿Qué sintió? Le dio como tristeza porque el niño no se podía subir a los árboles y los otros niños sí. Ya, pero esa tristeza que él siente era porque tenía mucha pena por algo que le pasaba a él o le dio pena por otra persona. Le dio pena por otra Ya, persona. esa pena, cuando uno le da pena así como por otro, eso uno dice que se compadeció, ¿ya? Eso es Entonces el sentimiento sería compasión. compasión. ¿Ya? Súper, Raúl. Ya, entonces el acontecimiento sería, bien, Raúl. vio a un niño pequeño llorando bajo un árbol y el sentimiento sería compasión. Muy bien, Raúl Zamorano. Se ganó una estrellita. Perfecto. Súper, nos falta una sola. Tía, Una ¿cuál más. era el acontecimiento? ¿El 2? Sí. Sí. Sí, repíteselo, Raúl. Repítele el acontecimiento a Dante, el que dijiste tú. De los niños que vio el gigante egoísta, vio al niño que estaba llorando debajo del árbol. Ya, el niño pequeño, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y el sentimiento cuál sería? Le dio compasión. Compasión, ya, muy bien. El Todos sentimiento juntos. sería compasión. Ya, en el sentimiento tienen que poner una palabra nomás, porque después tienen que explicarlo. Después ahí ustedes tienen que dar la opinión y ahí pueden extenderse más. Súper Hola. bien. ¿Quién Bien, está chicos. contigo, Raúl? Hola. Hay un papá ahí, un abuelito que... Hola, hola. Sí, está ahí uniéndose a la Mi transmisión. abuelo. Tu Estamos abuelo. Ya. Tía Paula, ¿nos vamos con el último El acontecimiento? último, chiquillo, el último acontecimiento. Ya. Tía Paula, me gustaría escuchar a una de las chicas. Quizás a Fran, a Martina, a la Amelia, Dile Fernanda. nomás, usted tiene la pokebola. Ya, la pokebola se la voy a lanzar a la Josefa Parra. Ya, Josefa. Te llegó la pokeball. Dígame un acontecimiento más, otro hecho, pero abre tu micrófono, Josefa. Ahora sí. Ya, Josefa. No. ¿Qué otra cosa pasó en el cuento? Lo que pasó en el cuento también, que el corazón del gigante se le ablandó cuando sintió todo eso, y entonces ayudó al niño. Ya, pero piensa en algo más concreto, Josefa. Por ejemplo, ya, está muy bien, el sentimiento sería amor. Ya, pero ¿cuándo él Amor. sintió amor por el niño? ¿Cuándo qué es lo que vio en sus manos que lo hizo sentirse así muy compadecido, con mucho amor? ¿Qué tenía en las manos el niño? ¿Qué tenía en las manitos adentro cuando él le pidió que le mostrara las manos? ¿Qué tenía? ¿Herida?
heridas, Bien. ¿cierto? Tenía heridas sus manos, tenía las marcas de la llaga de la cruz en las manos. ¿Ya? Entonces el acontecimiento sería que el niño le mostró sus heridas de las manos al gigante. ¿Y cuál sería el sentimiento? ¿Qué sintió él? Su corazón, ¿qué sintió? ¿Lo ¿Qué dijiste? le pasó a su corazón? Sintió mucho ¿Mucho? amor, ¿ya? Sintió mucho amor. Igual él quería saber que le había hecho eso y quería ir así como como a pegarle, una cosa así. Pero al final él se enamoró de ese niño, le tomó tanto amor que toda su vida lo buscó y lo esperó. Porque era un niño especial, no era cualquier niño, ya no se le olvide qué niño era ese. No, era un niño especial. ¿Cuál es el sentimiento, tía? Amor. ¿Cómo se dice amor en inglés, teacher? Love, Love, ¿ya? love. Sintió mucho love. love. Mucho love, So much love. ¿ya? Y ahí tienen los 3 acontecimientos y los 3 sentimientos. Y en la tarde completan Tía. lo que es la opinión. Tía, ¿Tía? ¿Sí? Adelante. una pregunta es que ¿me puedes repetir la 1? Porque cuando estaban haciendo la 1 yo estaba haciendo el cuadro que no había alcanzado. ¿Ay, alguien se la puede decir que lo tenga anotado, Demi? ¿Tú lo tienes anotado? Demi Droguet. Ya, Léele la Demi, 1, dale. compañero. Activa tu audio, sí, porque estás muteado. Ahí sí. Cuando el invierno no se iba. Ese es el acontecimiento y el sentimiento es tristeza. Tristeza, ya. ¿Listo? ¿Lo anotó? Sí. ¿Sí? Ya, teacher, vamos cerrando porque queda 1 minuto para terminar. Exacto. Y no, tenemos que ir a la siguiente clase, next class. Tía Paula, ¿algo más que agregar o ya estaríamos? Okay? No, solamente felicitar a los chiquillos porque la verdad es que la participación es súper buena. No se olviden, espérame Joaquín, no se olviden nunca de cómo esto que está ocurriendo, todos estos acontecimientos, cómo vivía el gigante, van a influenciarlo, cómo él reacciona. ¿Ya? Ya Joaquín, ¿qué iba a preguntar? Tía, ¿me puedes repetir el acontecimiento 4? El último. El último. ¿Sí? ¿Quién se lo puede decir? No salimos, tía. ¿Quién se lo puede ¿Ya, decir? tía? Yo, tía. Ya, dígaselo. Estaban hablando del gigante que siempre esperó al niñito que lo subió al árbol y después los dejó pasar a los demás niños. Ya, Y pero ¿cuál es el siempre- acontecimiento? Raúl, el acontecimiento. ¿Qué le mostró en las manos el niño? El Ah, niño las le manitas mostró. heridas. Ya, el niño le mostró las manos heridas al gigante. Ah, Ahí Heridas está, al Joaquín. gigante, ¿ya? Y el Ya, Joaquín. sentimiento sería amor. Amor. ¿Listo? Exacto. Ya, Ya, chicos, chicos. vámonos despidiendo. Gracias por su participación. Ya se puede desconectar, Lenny. Un Tía. fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Yo no voy a estar con ustedes en la tarde, solo el teacher. ¿Ya? Ah, Besitos, cuídense. Chao. Pórtense bien. Adiós. Chao, chicos. Nos vemos en la tarde. chao. Chao, chicos. Chao. Hagan el cuadro. Chao, chicos. Chao. Nos vemos. Bye bye. See you. Bye. Bye.